El fútbol no existiría como lo conocemos sin el increíble dinero proveniente de los sponsors. En este video veremos la explosión en estos contratos en los últimos años, cuáles fueron las principales marcas e industrias que aparecieron al frente de las camisetas a lo largo del tiempo y por qué la brecha que existe entre los clubes se hará cada vez más grande. Bienvenidos al negocio del fútbol. Hoy en día las marcas pagan fortunas para figurar al frente de los equipos. El Real Madrid recibe 70 millones por parte de Emirates y el Barcelona otros 70 millones a cargo de Spotify. Sin embargo, estos montos no siempre fueron tan elevados ni representaron una parte tan importante del negocio. Para entender su relevancia y cómo evolucionó a lo largo de los años, lo primero que debemos tener en claro es que los clubes generan dinero de tres fuentes: la venta de entradas y productos en el estadio, los derechos de televisión y los ya mencionados sponsors. Cada uno de estos pilares tuvo un crecimiento distinto a lo largo del tiempo. Tomemos como ejemplo el Manchester United. En la primera temporada de la Premier League en 1992, el club generó cerca de 14 millones de libras. La venta de entradas fue la principal vía de ingresos, otorgando unos 10 millones y representando más del 70% del total. Luego se estima que los derechos televisivos aportaron otros 2 millones, significando alrededor del 15% de los ingresos. Finalmente, a partir de los contratos previos y posteriores, podemos estimar que Sharp, el sponsor que tenía el United por aquella época, desembolsaba 2 millones de libras para aparecer al frente de la camiseta. Es decir, representaba el restante 15% de la facturación del club. Fíjense cómo las entradas generaban 5 veces más que los acuerdos comerciales. Estas proporciones eran similares para la mayoría de los clubes grandes de Europa. Vale aclarar que son cifras estimadas a partir de los datos disponibles y no un número oficial dado por el club. Ahora bien, si avanzamos 30 años en el tiempo y nos situamos en la temporada de 2022-2023, el United tuvo ingresos por 648 millones de libras. Más allá del sorprendente crecimiento, representando 46 veces la facturación del 92, lo interesante es observar cuánto vino de cada segmento. Las entradas y productos en el estadio generaron apenas el 21% del total. Luego los derechos televisivos lo hicieron por otro 32% y el restante 47% fue gracias a sus acuerdos comerciales, por lo que los contratos que firma el United le otorga el doble de lo que obtiene mediante el Old Trafford. Una vez más, esto es similar para los principales equipos de Europa. Para cerrar con el ejemplo del United, veamos cómo evolucionó el número que pagaron las distintas marcas que aparecieron al frente de la camiseta. El primer sponsor que tuvo el club ocurrió en 1982 y fue la ya mencionada Sharp. Aquel año la empresa desembolsó 500.000 libras para dibujar su logo. El número se fue ajustando hacia arriba a lo largo de los casi 20 años que ocupó el frente de la camiseta. En el año 2000 apareció Vodafone con un contrato cercano a las 6.6 millones de libras al año. Fíjense que este acuerdo ya representa 13 veces el que firmaron en 1982. Luego, en 2006 fue el turno de la aseguradora AIG por unas 9.3 millones de libras anuales. 4 años más tarde, en 2010, Aon tomaría la posta por 20 millones al año. Para el año 2014 era la automotriz Chevrolet con un pago anual de 50 millones de libras. A partir de los malos resultados deportivos del club, TeamViewer asumió la posta en 2021 con 47 millones. Finalmente, desde la temporada 24-25 será Snapdragon quien ocupe el lugar principal en la camiseta y lo haría con un contrato de 58 millones anuales, es decir, más de 100 veces el primer acuerdo firmado con Sharp en 1982. Una verdadera locura. Para quienes se preguntan cuáles son los 10 acuerdos más lucrativos al día de hoy, si tomamos los números de la temporada 23-24, el ranking se compone de la siguiente forma. El primer lugar es compartido entre el Real Madrid con Emirates y el Barcelona con Spotify, ambos recibiendo 70 millones de euros, aunque es cierto que el acuerdo del equipo blaugrana incluye el derecho a poner el nombre de la marca en el estadio. El podio lo completa el PSG con Qatar Airways por 65 millones. Luego siguen Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Bayern Múnich, Tottenham y el top 10 lo cierra Juventus. Ahora bien, si analizamos los acuerdos de sponsoreo de todos los clubes en su conjunto, encontraremos que a lo largo del tiempo existieron ciertas industrias que predominaron en las camisetas. Es decir, en distintos momentos de la historia, principalmente debido a la situación económica global, fueron diferentes sectores los que aprovecharon la gran plataforma que es el fútbol para darse a conocer ante el mundo. Si nos enfocamos en la Premier, la liga más consumida del día de hoy, cuando comenzó en 1992, las camisetas estaban tomadas por la industria de electrónicos y las bebidas alcohólicas. Esto se explica principalmente porque fue una gran época de expansión para el mercado de electrónicos y en particular las computadoras personales. Manchester United tenía a Sharp, Chelsea a Commodore y Aston Villa a Mita Copiers. En cuanto a la marca de bebidas alcohólicas, podemos ver a Carlsberg con el Liverpool y a Holsten con el Tottenham. Si avanzamos 10 años en el tiempo, la década de los 2000 estuvo liderada por la industria de telecomunicaciones. El servicio de internet era cada vez más extenso en la población, permitiéndole a estas empresas destinar una buena cantidad de dinero a campañas de marketing a través de los clubes de fútbol. Arsenal con O2 y Manchester United con Vodafone
suscripciones son algunos ejemplos. Un dato importante de esta época fue la aparición de la primera casa de apuestas en una camiseta. En 2002, Betfair tomaría el frente de la indumentaria del Fulham, marcando el inicio de una industria que años más tarde se apoderaría de la Premier League. Siguiendo con la línea de tiempo, para la década de 2010 los sectores habían cambiado y eran mucho más cercanos a lo que vemos hoy en día: servicios financieros, casas de apuestas y aerolíneas. Fulham con FX Pro, Newcastle con Virgin Money y Norwich City con Aviva. Arsenal comenzó su viaje con Fly Emirates, Queen's Park lo hizo con Air Asia y Manchester City con Etihad Airways. Finalmente, para fines de esta década y comienzos de 2020, la dominancia de las casas de apuestas era total. En 2017 tenían el 50% de los sponsors de la liga. Nunca antes una industria había tenido tanta preponderancia en la Premier. Algunos de ellos eran Bournemouth con Dafabet, Brentford con Hollywood Bets, Everton con Stake.com, Fulham con W88, Leeds United con Spotop, Newcastle con Fan88, Southampton con Sportsbet.io y West Ham con Betway. Ahora bien, la realidad es que la cantidad de equipos que sponsorea una industria cuenta solo una parte de la historia. La razón de esto es simple: no todos los acuerdos valen lo mismo y la brecha entre clubes es cada vez más grande. Mientras que el Burnley recibe 9.4 millones de libras por W88, el Arsenal lo hace por 58 millones gracias a Emirates, es decir, más de 6 veces lo del Burnley. Entonces tiene sentido que analicemos las industrias no solo por la cantidad de clubes, sino también por los montos totales invertidos. Y cuando hacemos esto, las conclusiones son bien distintas. Si tomamos las 5 principales ligas de Europa, la industria que más desembolsa es la de aerolíneas, con 348 millones de euros. Lo llamativo es que lo hace con tan solo 7 acuerdos. Los más importantes son Emirates con Real Madrid y Arsenal, Qatar Airways con PSG y Etihad Airways con Manchester City. Increíblemente, los 12 acuerdos que consiguió la industria de casas de apuestas en la temporada 22-23 representan un total de apenas 84 millones, es decir, un 24% lo de las aerolíneas. También debemos tener en cuenta que la Premier prohibirá a las casas de apuestas en las camisetas a partir de la temporada 2026, por lo que será interesante ver qué marcas emergen para ocupar esos lugares. Quizás lo más sorprendente cuando lo analizamos de esta manera es lo relevante que son los clubes grandes en comparación a los pequeños. De hecho, el top 6 de la Premier, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea y Tottenham, representan cerca del 80% de todo lo que se genera en la liga a través de los sponsors que aparecen en la camiseta. Y si viajamos a España, la distribución es todavía más marcada, con el Real Madrid y el Barcelona generando más del 75% del total. Entonces, hasta aquí las conclusiones son dos. En primer lugar, que los contratos de sponsoreo son cada vez más altos y representan una porción cada vez mayor de los ingresos de los clubes. Y en segundo lugar, que la brecha en la facturación por esta vía entre los clubes grandes y los pequeños es cada vez más amplia. Ambas afirmaciones nos despiertan la misma pregunta: ¿por qué ocurre esto? Empecemos por la primera. Esencialmente, el aumento en la facturación por acuerdos comerciales está directamente relacionado con la globalización del fútbol, o al menos de las principales ligas. Verán, las marcas pagan por la exposición que obtienen a través de los clubes, por lo que si estos consiguen más fanáticos alrededor del planeta, negociarán más dinero en estos contratos. Aunque no tenemos datos de la audiencia televisiva que consiguió la Premier a lo largo del tiempo, sí contamos con el valor de los contratos que firmó para su televisación a lo largo de los años, por lo que podemos utilizar estos acuerdos como guía para entender el crecimiento con respecto al alcance de la liga. Mientras que el primer acuerdo en 1992 le otorgó unas 40 millones de libras al año, en la temporada 2022-2023 ese número alcanzó los 3.350 millones, es decir, más de 80 veces el valor conseguido en su primera edición 30 años atrás. Lo interesante de esta cifra es que si bien casi el 100% del dinero en el primer acuerdo vino por los derechos para transmitir los partidos en Inglaterra, actualmente la Premier genera más de la mitad del dinero por los acuerdos para transmitir los partidos a nivel internacional. Es decir, desde un punto de vista económico, es más relevante lo que sucede fuera del país donde se juegan los partidos. Piensen que mientras que la liga tenía apenas 13 jugadores extranjeros en 1992, representando el 5% de los titulares, en 2022 ese número alcanzó los 128 futbolistas, siendo el 58% de los jugadores que disputaron la primera fecha. Además, hoy la Premier se transmite en 212 países que representan 643 millones de hogares y llega potencialmente a 4.700 millones de personas, es decir, el 60% de la población mundial. Si vemos las proyecciones que tiene la liga para las próximas temporadas, esta es una tendencia que no pareciera desacelerarse, más bien todo lo contrario. Cada vez será más relevante lo que suceda con la Premier a nivel global que en su país de origen. Ahora bien, este fenómeno a nivel liga beneficia a todos los equipos que la conforman. Tanto los partidos del Manchester United como los del Burnley están disponibles a nivel global. ¿Por qué entonces es tan grande la brecha que existe entre los clubes en relación a esos contratos? Esencialmente sucede algo muy parecido a lo que ocurre con las ligas. Mientras que algunos equipos tienen llegada mundial, el resto deben conformarse con el público local. Hay un grupo selecto de clubes, como el Big Six de la Premier, los dos grandes de España,
España, el Bayern Múnich de Alemania, el PSG de Francia y algunos en Italia que realmente tienen seguidores en cada rincón del planeta. El Manchester United, por ejemplo, pionero en esta materia, posee alrededor de 250 millones de fanáticos en China. Esto es 5 veces la población completa de Inglaterra. Al United le importa más lo que pase en Shanghái de lo que pase en Manchester. Y si contemplamos todo el mundo, el número estaría cerca de los 650 millones. La situación es la misma para el Real Madrid, el Barcelona o cualquier otro que haya logrado ir más allá de su ciudad y país natal. La polarización que existe entre los clubes que alcanzan ese estatus global y el resto es cada vez más marcada, por lo que, de cara al futuro, podemos esperar que los equipos top representen un porcentaje cada vez mayor de lo que genera el fútbol a través de sus acuerdos comerciales. Nos vemos la próxima.